Dicen que hay dos tipos de camioneros: los que cuentan historias de fantasmas, y los que todavía no han tenido su propio encuentro en la carretera. Para los veteranos del asfalto, para quienes viven en la cabina y tienen la línea amarilla como su único horizonte, la frontera entre el cansancio extremo y lo paranormal es increíblemente delgada. A veces, la soledad de la noche se convierte en un teatro donde las sombras cobran vida y los murmullos del viento parecen traer un mensaje. Estas son las historias de quienes cruzaron esa frontera, de quienes miraron al abismo de la oscuridad y sintieron que algo, desde lo más profundo, les devolvía la mirada. Bienvenidos. Lo que están a punto de escuchar son las historias que se cuentan en voz baja en los paraderos de camiones, relatos nacidos en la soledad de la madrugada. ¿Son simples cuentos para asustar? ¿O son fragmentos de verdad, pedazos de alma dejados en el asfalto por hombres de trabajo? Hoy escucharán 4 de esos relatos, encuentros que obligaron a camioneros experimentados a cuestionar su propia realidad. Son historias que nacen de la mezcla del peligro real que acecha en cada curva y la presencia inexplicable de lo que no debería existir. Dicen que la carretera es un ente vivo, con memoria y con cicatrices. Y a veces, esas cicatrices sangran. Antes de empezar, si alguna vez has visto algo en la carretera que te geló la sangre, algo que no te atreviste a contar, compártelo en los comentarios. Leemos cada historia, porque en esta comunidad de la noche, nadie está realmente solo. Mi nombre es Javier, llevo casi 30 años al volante. He cruzado el país más veces de las que puedo recordar, transportando de todo, desde vigas de acero hasta toneladas de aguacate. Conozco este oficio, conozco el peso del sueño en los párpados a las 3 de la mañana, el sabor del café recalentado y el sonido exacto que hace mi motor cuando algo anda mal. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vi en la carretera federal 57, en ese tramo desolado que llaman la Milla del Silencio, entre Matehuala y Saltillo. Era una noche de martes, en pleno verano. El calor del día todavía subía del asfalto en ondas temblorosas, creando pequeños espejismos bajo mis faros. Llevaba una carga de electrónicos para Monterrey. Un viaje de rutina. La noche estaba clara, llena de estrellas, y el único sonido era el ronroneo de mi Kenworth y una vieja canción de los Cadetes de Linares que apenas se escuchaba en la radio. Serían, calculo yo, las 2:15 de la madrugada. El cansancio empezaba a pegar, esa sensación arenosa en los ojos, la pesadez en los hombros. Fue entonces cuando, a lo lejos, vi un parpadeo de luces extraño. No eran de otro camión. Eran más bajas, frenéticas. Parecían las intermitentes de un coche parado en el acotamiento. Reduje la velocidad, por si las dudas. En estas carreteras, un coche parado puede ser cualquier cosa. Una avería, un asalto, una trampa. Mientras me acercaba, la escena se hizo más clara y sentí un hueco en el estómago. No era una simple avería. Era un accidente. Un sedán gris estaba volcado, con el techo aplastado contra el suelo. Las ruedas apuntaban al cielo, como si pidieran ayuda. El metal retorcido brillaba con la luna y una de las puertas traseras se mecía con la brisa. Frené por completo, dejando el tráiler a unos 50 metros, con las luces altas iluminando la tragedia. Sentí esa mezcla de adrenalina y pavor que te recorre cuando ves la vida así de frágil. Apagué la música. El silencio era total, roto solo por el motor de mi camión. Estaba por agarrar la radio para llamar a emergencias cuando los vi. Una figura se arrastraba fuera del coche. Un hombre. Llevaba una camisa a cuadros rota y su cara era una máscara de desesperación. Se puso de pie, tambaleándose, y miró hacia mis luces, pero su mirada estaba perdida, como si viera a través de mí. Luego, de la puerta abierta, salió una mujer con un vestido de flores y el pelo revuelto. No lloraba ni gritaba, solo se quedó ahí, de pie, mirando la carretera vacía. Y entonces, el detalle que me congeló la sangre. Desde dentro del coche destrozado, escuché el llanto de un niño. Un llanto agudo, lleno de terror. El hombre se llevó las manos a la cabeza en un gesto de pura angustia y empezó a caminar en círculos. La mujer dio un paso hacia la carretera y extendió una mano, como pidiendo un aventón a un coche que solo ella podía ver. Mi instinto me gritaba que bajara a ayudar. Pero algo me detuvo. Un frío que no era normal, que no tenía nada que ver con la noche. Era la quietud de la escena. A pesar del llanto y la angustia, todo parecía moverse en un bucle silencioso. No olía a gasolina, no había humo, no se oía el crujido del metal. Solo mis faros cortando la oscuridad y esa familia, atrapada en un instante eterno de dolor. Agarré la radio con manos temblorosas.
Comencé a hablar. Base, aquí Javier. Reporto un accidente grave en la Federal 57, kilómetro. Me detuve, no sabía el kilómetro exacto. Busqué a mi alrededor una señal. Cuando volví a mirar hacia el coche, se me secó la garganta. No había nada, el acotamiento estaba vacío, el sedán volcado, el hombre, la mujer, el llanto, todo había desaparecido. El asfalto estaba limpio, sin un solo cristal, sin una mancha de aceite. La noche era normal otra vez, como si hubiera parpadeado y borrado la escena. Pensé que me había quedado dormido. Un microsueño, una alucinación por el cansancio. Le pasa a cualquiera. Me froté los ojos, con el pulso martillando en mis sienes. Pero la imagen era demasiado real, demasiado detallada. El estampado de la camisa del hombre, el color del vestido. Arranqué de nuevo, esta vez mucho más rápido, con el miedo pisándome los talones. No paré hasta llegar a un parador en las afueras de Saltillo, casi 2 horas después. El sol empezaba a salir, pintando el cielo de un naranja que me pareció el color más hermoso del mundo. Entré a la cafetería, temblando todavía, y pedí un café negro, doble. Un viejo trailero, de esos con la cara llena de arrugas como un mapa de carreteras, estaba en la barra. Me vio tan alterado que me preguntó qué me pasaba. Dudé un momento. Contar algo así te puede ganar el apodo de loco para siempre. Pero necesitaba sacarlo. Le conté todo. El viejo no se rió. Ni siquiera pareció sorprendido. Dejó su taza y me miró con ojos cansados, llenos de sabiduría. Con voz rasposa, me dijo que no me había quedado dormido, que había visto a los García. Le pedí que me explicara. Continuó diciendo que hacía como 10 años, en esa misma curva, un ingeniero de apellido García regresaba de vacaciones con su esposa y su hijito. Me contó que se le reventó una llanta y el coche dio varias volteretas. Nadie se paró a ayudarlos hasta que amaneció y para cuando llegaron los paramédicos, ya era tarde. Los 3 murieron ahí. Sentí un bloque de hielo en el estómago. El viejo concluyó que desde entonces, muchos los han visto. Dijo que siempre es igual. El coche volcado, el padre desesperado, la madre pidiendo ayuda y el llanto del niño. Simplemente aparecen y desaparecen. No hacen daño, solo están reviviendo su último momento, atrapados en la milla del silencio. Terminó diciéndome que tuve mala suerte, o buena, según se viera, y que la carretera me había mostrado una de sus cicatrices. Terminé mi café en silencio. Pagué y volví al camión. Desde esa noche, nunca más volví a pasar por ese tramo de la 57 de madrugada. A veces, cuando la soledad se hace muy pesada, todavía veo la mano de esa mujer extendiéndose en la oscuridad. Y me pregunto cuántas otras tragedias guarda el asfalto, esperando la noche correcta para volver a ser contadas. En la carretera, no siempre puedes fiarte de tus ojos. A veces, el cansancio te juega una mala pasada. Y otras veces, la carretera misma decide mostrarte sus fantasmas. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, dale a me gusta y suscríbete para no perderte los horrores que todavía acechan en el camino. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayendo estos relatos desde los rincones más oscuros de la noche. Me llamo Miguel. A mis 52 años, creía que ya nada en este trabajo podía sorprenderme. He transportado de todo, legal y, bueno, digamos que cosas discretas. Cuando eres un operador independiente y las cuentas aprietan, a veces tomas viajes que otros no quieren. Pero este fue distinto. No era un trabajo, era un pacto con algo que todavía no entiendo. Todo empezó con una llamada a mi celular de prepago, de un número desconocido. Una voz de hombre, educada pero fría, se presentó como el señor Valdés, de una empresa llamada Logística Espectral, o algo así. Nunca había oído de ellos. Me ofreció una cantidad ridícula de dinero, el triple de lo normal, por un viaje corto. Un solo viaje, de un almacén en las afueras de Toluca a un punto de entrega cerca de la frontera con Querétaro. La oferta era demasiado buena para ser cierta, y mi instinto me gritaba que colgara. Pero entonces mencionó el nombre de mi hija y dijo que sabía que la colegiatura estaba por vencerse. Eso me geló. No fue una amenaza, fue una demostración de poder. Sabían quién era. Acepté. Las instrucciones que me mandaron por mensaje eran raras y muy específicas. Tenía que llegar al almacén a las 11 de la noche en punto. Ni antes, ni después. Debía enganchar un remolque sellado que ya estaría esperándome. Y aquí venía lo extraño. Me indicaron que bajo ninguna circunstancia detuviera el vehículo, sin importar lo que ocurriera, viera o escuchara. No debía revisar la carga ni contestar la radio. Mi única tarea era conducir.
La última frase advertía: considere su cabina un santuario, no salga de ella. Llegué al almacén a las 10:59 de la mañana. Era un lugar horrible, una mole de concreto y chapa oxidada en medio de la nada. Tal como dijeron, un remolque refrigerado, blanco y sin logos, estaba allí, esperando. El aire a su alrededor se sentía extrañamente frío. Enganché la caja, revisé las luces por costumbre y sentí el peso del remolque. Era pesado, pero de una forma rara, como si el peso no estuviera bien distribuido. A las 11 de la mañana en punto, las puertas del almacén se cerraron detrás de mí, y me encontré solo en la oscuridad, con mi carga misteriosa. Los primeros 50 kilómetros por la México-Querétaro fueron normales. El tráfico de siempre. Empecé a pensar que tal vez solo eran clientes paranoicos. Pero entonces, pasando la caseta de Tepochotlán, lo noté. Un coche, un sedán negro, viejo, con faros tan débiles que parecían dos velas. Se mantuvo a unos 200 metros detrás de mí. Al principio no le di importancia, pero 20 minutos después, seguía ahí. No adelantaba, no se desviaba, solo me seguía. Recordé las instrucciones. No importa lo que vea. Intenté ignorarlo. Fue entonces cuando mi radio, que estaba en silencio, cobró vida con pura estática. Y en medio del ruido, una voz de niño, apenas audible, que decía ayúdame. Se me puso la piel de gallina. Maldije y apagué la radio de un manotazo. Mi corazón estaba desbocado. ¿Una interferencia? ¿Una broma? Miré por el retrovisor. El coche negro seguía ahí, pero ahora sus luces parecían más brillantes. Y entonces empezó. El coche aceleró, se pegó a mi defensa, tan cerca que no podía ver sus faros. ¿Un asalto? Pero no intentaron rebasarme. Solo se quedaron ahí, pegados. De repente, se cambió al carril izquierdo, a mi altura. Vi la silueta del conductor, una figura oscura, sin rostro. Y entonces, para mi terror, las luces del coche se apagaron por completo, pero el vehículo siguió avanzando a mi lado, una mancha de oscuridad moviéndose en la negrura de la noche. Era imposible. Recordé las palabras. No se detenga. Apreté el volante y pisé el acelerador. El motor rugió, pero el coche fantasma se mantuvo a mi lado sin esfuerzo. Entonces, desde el remolque, escuché un golpe. Sordo, metálico, y otro más. Algo, o alguien, estaba golpeando las paredes desde adentro. A veces rápido, a veces lento. El frío en la cabina se hizo más intenso, y juraría que el termómetro del remolque, que debía estar a menos 18 grados, empezó a bajar sin control. Menos 25, menos 30, menos 40. El pánico se apoderó de mí. Estaba atrapado. Un coche fantasma a mi lado y algo en mi remolque. Mi santuario se sentía como una jaula. El coche negro finalmente se quedó atrás, desvaneciéndose en la noche. Pero los golpes en el remolque continuaron, más fuertes ahora, acompañados de un sonido que jamás olvidaré. Un arañazo largo y agudo, como garras de metal recorriendo el interior de la caja. No sé cómo, pero seguí conduciendo. Guiado por el GPS y el puro terror, llegué al punto de entrega. No era un almacén, era un camino de tierra que terminaba frente a una pared de roca. No había nadie. Me detuve. El silencio era total. Los golpes se habían detenido. Esperé. Nada. El sol empezaba a asomarse. Temblando, y en contra de las instrucciones, me bajé. Tenía que saber. Caminé hacia la parte trasera. Los sellos no estaban. No había rastro de ellos. Con el corazón en la boca, abrí las puertas. El vaho helado salió como el aliento de una bestia. El interior estaba vacío, completamente vacío, e impecable. El suelo de metal pulido brillaba, sin un rasguño, sin una mancha. Como si nunca hubiera contenido nada. El frío antinatural se fue al instante. Revisé el sobre con el pago. El dinero seguía ahí. La empresa logística espectral no aparecía en ningún lado. El número de teléfono dejó de existir. Nunca supe qué transporté esa noche. ¿Era una operación criminal tan sofisticada que usaban tecnología para asustarme? ¿O fui el peón en un juego mucho más antiguo y oscuro? A veces pienso si el coche negro no trataba de advertirme. Y otras veces, en mis pesadillas, me pregunto si la carga realmente desapareció. O si simplemente aprendió a abrir la puerta. A veces, la carga más pesada no es la que llevas en el remolque. Es la que llevas en la mente. Ahora, vamos a un lugar donde no hay nada más que soledad. Y una voz en la radio. Me llamo Carlos, y mi ruta más común era cruzar el desierto de Sonora para llegar a la frontera. Esa ruta te enseña lo que de verdad significa la soledad. Hay tramos de más de 100 kilómetros sin ver un alma,
donde el paisaje es solo cactus y polvo bajo un sol que no perdona. Y de noche es como manejar en otro planeta. Ahí, la tecnología se rinde. No hay señal de celular y la radio es pura estática, un ruido blanco que a veces es peor que el silencio. Te acostumbras a estar solo con tus pensamientos. Y a veces, tu mente es tu peor enemigo. Fue en una de esas noches, llevando componentes automotrices a Nogales. La luna era una uña pálida en el cielo y la oscuridad era casi sólida. Estaba en el corazón de la nada. La radio estaba encendida por pura costumbre, con su eterno chisporroteo. Fue entonces cuando la estática cambió. No se aclaró, se hizo más densa, rítmica. Y de repente, de en medio del ruido, una voz apenas perceptible. Nítida. Carlos. Frené tan golpe que las llantas chillaron. Me quedé quieto, escuchando mi propio corazón. No podía ser, era el viento, el cansancio. Nadie usa mi nombre en la radio del camión. Es una regla no escrita, usamos apodos. Iba a apagarla cuando la voz volvió, más clara. Una voz de mujer, suave, pero sin emoción. No era amenazante, no era amable. Simplemente, era. Dijo mi nombre de nuevo, Carlos, y que no me asustara. Mi reacción fue hablarle a la radio, como un idiota, preguntando quién era y qué era esto. Solo estática, que ahora parecía respirar. Miré a mi alrededor. La carretera estaba desierta. No había luces, no había nada. Solo yo, mi camión y esa voz. Entonces, dijo algo que me congeló la sangre. Que había prometido llamar a Sofía antes de las 10 y que ella se había quedado dormida esperando. Sofía es mi hija. Tenía 8 años. Y sí, le había prometido llamarla desde Hermosillo, pero me retrasé y me quedé sin señal. Era un detalle íntimo, un pequeño fracaso personal que nadie, absolutamente nadie, podía saber. Sentí una mano invisible apretándome el pecho. Balbuceé, preguntando cómo sabía eso. La voz respondió, siempre en ese tono plano, que sabían muchas cosas de mí. Sabían del miedo que sentía por el futuro, del dinero que le presté a mi hermano y que no me devolvió, y de la vez que casi choqué cerca de Culiacán y pensé que fue un milagro. Cada palabra era una verdad, un secreto de mi vida expuesto en la soledad de la cabina. Empecé a temblar. ¿Era Dios? ¿El diablo? ¿Me estaba volviendo loco? Grité, golpeando el tablero, preguntando qué quería de mí. El silencio se alargó. Pensé que se había acabado, que todo fue una alucinación. Estaba a punto de arrancar y huir cuando la voz volvió, pero ahora con urgencia, ordenándome que me detuviera. Ahora, obedecí, pisé el freno y apagué las luces. Ordenó que bajara de la cabina y mirara hacia el puente. A unos 300 metros, la carretera pasaba sobre un arroyo seco, un pequeño puente que había cruzado cientos de veces. Con el corazón en la garganta, bajé. El aire del desierto me golpeó la cara. Caminé unos pasos, con los ojos fijos en el puente. No vi nada raro. Espera, se escuchó decir a la voz desde la radio. Y entonces lo escuché. Un crujido sordo, profundo. Y luego, un estruendo que hizo vibrar el suelo. La sección central del puente, justo por donde yo habría estado pasando, se desplomó en la oscuridad, levantando una nube de polvo. Se había derrumbado. Las lluvias de la semana anterior debieron haber debilitado los cimientos. Me quedé paralizado, mirando el abismo. Si no me hubiera detenido, estaría hecho pedazos en el fondo de ese barranco. La voz me había salvado la vida. Volví corriendo a la cabina, sudando frío. Agarré la radio. Le di las gracias en voz baja, preguntando quién era. La única respuesta fue la estática. La voz se había ido. Esperé al amanecer. Con el sol, vi la magnitud del desastre. El puente estaba partido en dos. Tuve que dar la vuelta y manejar horas para reportarlo. Nunca volví a escuchar la voz. Muchas veces lo he intentado, girando el dial en los tramos más solitarios. Nada, no sé qué me habló esa noche. ¿Un ángel guardián? ¿El fantasma de algún viajero? ¿O fue mi propia mente, creando una alucinación para salvarme? No tengo respuestas, pero sé una cosa. En la inmensidad del desierto, a veces el silencio está lleno de voces. Y a veces, es bueno escucharlas. Mi nombre es Ricardo, y esta historia no es como las otras. No habla de fantasmas ni de espectros. Esto fue real, y por eso mismo, fue 1000 veces más aterrador. Y al final, se convirtió en algo que no tiene explicación. Sucedió en la carretera de Puebla a Orizaba, un tramo conocido por sus paisajes y, cada vez más, por su peligro. Los asaltos a transportistas se habían vuelto el pan de cada día. Bandas con vehículos clonados, inhibidores de señal, te cazan.
Todos lo sabíamos, pero el trabajo es el trabajo. Era cerca de la medianoche. La niebla empezaba a bajar de las cumbres, espesa. Reduje la velocidad. La niebla te ciega, te aísla, crea un pequeño mundo que solo existe en el alcance de tus faros. Y en ese pequeño mundo, apareció el retén. 2 camionetas pick-up blancas bloqueando la carretera. Hombres con uniformes oscuros, parecidos a los de la policía, pero no del todo. Algo estaba mal. Los chalecos se veían demasiado nuevos, los rifles no eran los reglamentarios. Y sus rostros, tenían una dureza que no era de autoridad, sino de depredador. Me hicieron señas para que me orillara. Se me hizo un nudo en el estómago. Un retén falso. Las opciones eran malas. Si te detienes, te roban o algo peor. Si huyes, te disparan. Decidí cooperar, ganar tiempo. Frené lentamente. Uno de ellos se acercó. Tenía una cicatriz en la ceja y una mirada vacía. Con una voz de falsa cortesía y amenaza, me dijo que bajara el vidrio, patrón. Bajé el vidrio unos centímetros. El aire frío entró, cargado de olor a pino y a peligro. Dijo que era una inspección de rutina y me preguntó qué transportaba, pidiéndome los papeles. Mientras buscaba los papeles, vi por el rabillo del ojo como otros 2 se acercaban a mi remolque. No iban a inspeccionar nada. Estaban revisando las cerraduras. Estaba atrapado. Le di los papeles al de la cicatriz. Ni los miró. Sus ojos estaban fijos en mí. Me preguntó si traía dinero o celulares. Me advirtió que era mejor que cooperara. En ese momento, supe que no iba a salir bien de esta. Sentí un sabor metálico en la boca. Recé en silencio, pidiendo un milagro. Y entonces, ocurrió. De repente, una luz cegadora inundó la carretera. No venía de ningún vehículo. Parecía brotar del propio asfalto, detrás de las camionetas de los criminales. Era una luz blanca, pura, tan intensa que los hombres del retén se giraron, sorprendidos, gritando maldiciones. Y en el centro de esa luz, apareció una figura. No puedo describirla bien. Era alta y delgada, pero no parecía tener una forma humana clara. Era como una silueta, hecha de oscuridad dentro de la luz, una paradoja andante. Simplemente estaba ahí, de pie. Los criminales se quedaron paralizados. Uno de ellos, el más joven, levantó su rifle. Gritó, preguntando qué diablos era eso. El de la cicatriz reaccionó y les ordenó, con pánico en la voz, que se olvidaran de eso y se fueran. Pero fue tarde. La figura levantó algo que parecía un brazo. Y la luz pulsó una vez. No hubo sonido, pero sentí una vibración en mis huesos. Las luces de las 2 camionetas se apagaron de golpe. Sus motores murieron. Un pulso electromagnético. Los hombres entraron en pánico total. Corrieron a sus vehículos muertos, intentando arrancarlos. El de la cicatriz me lanzó una última mirada de odio y terror puro antes de desaparecer en la niebla con los demás. Tan rápido como apareció, la luz se desvaneció, llevándose a la figura con ella. La noche volvió a ser oscura y silenciosa. Me quedé ahí sentado, temblando, no sé cuánto tiempo. Luego, pisé el acelerador y salí de allí sin mirar atrás. Llegué a Orizaba al amanecer. Fui directo a un puesto de la Guardia Nacional y reporté el intento de asalto. Les conté todo, pero omití la parte de la luz y la figura. ¿Cómo explicas eso sin que te tomen por loco? El oficial que me atendió escuchó con atención. Cuando terminé, me miró fijo. Me dijo que tuve suerte, que esa zona era un nido de ratas. Hizo una pausa y bajó la voz para agregar que también habían tenido otros reportes más extraños. Habló de gente que menciona luces raras y apariciones en la niebla. Dicen que es el guardián de las cumbres, una leyenda local, un espíritu que protege a los viajeros. Aunque, claro, según él, solo eran cuentos. Me dijo que tuviera cuidado y que no hablara del tema. Nunca supe qué fue lo que vi. ¿Una alucinación por el miedo? ¿O de verdad hay algo en esas cumbres, un guardián que a veces interviene cuando la oscuridad de los hombres va demasiado lejos? No tengo la respuesta. Solo sé que esa noche, el terror real y lo imposible se dieron la mano para salvarme la vida. La carretera nunca olvida. Cada kilómetro de asfalto es un testigo silencioso de las vidas que lo transitan, de sus miedos y sus tragedias. A veces, devuelve a quienes se perdieron en ella, como un eco en la noche, como una advertencia en la estática de una radio. Las historias que han escuchado son solo un vistazo a ese abismo que se abre cuando el sol se pone. Suscríbete y activa la campana, porque la noche es larga y el camino está lleno de secretos. En nuestro próximo vídeo, exploraremos los relatos de una de las carreteras más temidas y legendarias de México, la Rumorosa. Hasta entonces,
conduce con cuidado. Y si ves algo extraño en el espejo retrovisor, no te detengas.